Bueno, buenas tardes, buenos días, depende en qué horario estén viendo este video. La idea es retomar la clase de historia de la India, desde la etapa colonial hasta, pasando por el proceso de descolonización hasta la actualidad. Y, y bueno, la idea principal es que podamos analizar el proceso no manejándolo desde un discurso único, sino también teniendo varias consideraciones respecto del abordaje del estudio de historia de la India, ¿sí? En principio, a mí me gustaría mencionar que hay varias posturas historiográficas a lo largo del tiempo que se han ido desarrollando. En principio, bueno, nosotros tenemos a un autor en la bibliografía, a dos autores en realidad, que es un matrimonio que se llaman Metcalf y Metcalf, que está en la bibliografía sugerida como complementaria, están los autores. Y bueno, estos autores lo que mencionan en términos historiográficos es que el proceso de construcción, ¿no?, o de interpretación de la historia de la India fue algo que se fue construyendo dentro de este matiz o este cristal formado por los británicos, ¿no?, desde la mirada británica, ¿sí? Esto fue fundamental para que la población india vaya generando una imagen de sí mismo, ya que, bueno, como otros autores mencionan, la ausencia de historiografía se ha dado inclusive hasta muy entrado el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, como retomando, estos autores hablan o plantean una mirada a lo que ellos denominan un tríptico orientalista de la historia de la India, ¿no? ¿Por qué? Justamente por esto, porque están atravesados intelectualmente por esta mirada occidental, orientalista, digamos, impuesta por los británicos, ¿no? O sea que esto fue fundamental para la propia conciencia, para la propia formación de esta historia nacional. Bueno, como bien decía, estos autores lo que van a hacer es plantear como que hubo tres etapas, ¿no?, de este desarrollo historiográfico, y en esta primera etapa, lo que los autores mencionan es que la historia de la India existía a partir de un pasado glorioso, ¿no?, en el que los hindúes, no los indios, los hindúes, esta cultura hindú, habían creado una gran civilización, pero que tras el avance musulmán del imperio mogol, que, bueno, Gabriela ha mencionado en su video anterior, se ha ido volviendo rígida, ¿no? Entonces, la vida política a la que esta población hindú estaba acostumbrada dio lugar o espacio a este despotismo que venía de la mano de este imperio mogol, que, como bien dijimos, era musulmán, y que se empezó a crear un abismo entre los gobernantes musulmanes y la población nativa hindú, ¿no? Entonces esto contribuyó a que esta población sea, en cierta forma, frágil, ¿no?, esté permeada o vulnerable, ¿sí? Eso es lo que mencionan los autores como primera etapa de esta construcción historiográfica. Como decía, los autores mencionan una segunda etapa de construcción del relato de la historia de la India, en la que ellos mencionan, bueno, la imagen de intolerancia y despotismo que venía de la mano del imperio mogol. Por lo tanto, esto justificaría la decadencia y la posterior conquista o intervención británica, ¿sí? Y por último, como tercera etapa, lo que los autores mencionan es que la construcción historiográfica o el relato historiográfico que se da, sobre todo a partir del siglo XX, es que los británicos trajeron este progreso científico, esta modernización, y bueno, justamente este faro cultural justifica la tutela de la independencia, es decir, estamos colonizados por los mejores. ¿Por qué? Porque viene de la mano de la modernización, viene de la mano de este avance cultural, por lo tanto, hay cierta justificación de este proceso de colonización. Lo que los autores estos aclaran es que este tipo de relato se ve
obviamente en el relato de construcción historiográfica de la bibliografía británica, pero también ha permeado las capas nacionalistas indias, inclusive en las que han sido propulsores del anticolonialismo y posterior independencia de la India. Es decir, digamos, esta penetración cultural ha permeado las capas hasta más progresistas. Esto es lo que plantean estos autores Metcalf y Metcalf. Ahora, en la bibliografía que nosotros estamos trabajando para estas clases, está el autor Julio César Bout, si mal no lo recuerdo los primeros nombres, o Luis César Bout. Y bueno, él lo que indica en términos historiográficos es que la dificultad del abordaje de la historia de la India radica básicamente en que existe una ignorancia generalizada en toda Hispanoamérica en lo que respecta a la importancia del rol de la India, tanto económico como social y cultural, en la actualidad y a lo largo de todo su desarrollo, ¿no? Entonces, para él, las dificultades radican básicamente en principio en el acceso a las fuentes, sobre todo las contemporáneas, y lo que él destaca es que esto es una consecuencia de una concepción superficial y ensayística de la historia, o sea, del estudio histórico. Ya está planteando una cuestión inclusive hasta metodológica, ¿no? Es un problema metodológico. Como segunda instancia, y lo he mencionado anteriormente, lo que Bout dice que dificulta el estudio de la historia de la India es justamente esta ausencia de preocupación historiográfica que llega hasta bien entrada la época colonial. ¿Por qué esta ausencia de preocupación? Porque lo que él indica es que tanto para la concepción hindú como para la concepción budista, la realidad no es más que una ilusión. Por lo tanto, lo que llamamos historia no es nada más que una ficción, una ilusión. De allí que, bueno, todos los hechos históricos que tengamos que abordar, sobre todo historia de la India antigua, tienen que ser discriminados, seleccionados a través de la interpretación de los textos literarios religiosos, lo cual es una gran dificultad a la hora de abordar el estudio. En tercera instancia, lo que Bout dice es que la historiografía fue un desarrollo de intelectuales indios que en un principio adquirieron educación occidental, ¿sí? Y por lo tanto, posteriormente han adherido al nacionalismo. ¿Cuál es la dificultad del abordaje de la historia desde esta perspectiva? Es que justamente está muy permeado o muy condicionado con la visión historiográfica que tiene un tinte muy político, ¿sí? Y muy nacionalista. Y por último, Bout destaca, que esto es algo que para nosotros como cátedra es muy importante, es que él considera que no se han estado dando lugar a estudios muy importantes de los últimos 30 años, sobre todo perspectivas historiográficas, de las cuales hay una que a nosotros como cátedra nos interesa muchísimo, que es la de los estudios subalternos, o subaltern history. El referente principal es un historiador indio que se llama Guha, y justamente lo que él plantea es un abordaje de una lectura histórica desde las clases oprimidas o subalternas del subcontinente. Más allá de eso, o sea, justamente para poder efectuar ese estudio, lo que él elabora es, a su vez, es una metodología propia para abordar este tipo de estudios. Por eso, para Bout es súper importante destacar este tipo de abordajes historiográficos, básicamente porque justamente lo que está haciendo es una ruptura con todos los otros moldes de análisis historiográfico. Y por último, podemos destacar a Pouchepadas, que también está dentro de la bibliografía propuesta por la cátedra, y para Pouchepadas hay 3 instancias o 3 versiones historiográficas para abordar el estudio de la India, o que han servido para abordar el estudio de la India. En primera instancia, Pouchepadas destaca la historiografía británica, ¿no? En esta visión historiográfica, conquista en sí misma ha sido un resultado involuntario de los agentes de la compañía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para esta visión, los agentes únicamente iban a comerciar y se veían envueltos en las vicisitudes de los problemas locales por un lado
sumado a la competencia de las otras compañías, tanto las holandesas, portuguesas y francesas. ¿Sí? Es decir, han sido, entre comillas, víctimas de las circunstancias. Esa es la primera versión historiográfica, ¿no?, que menciona Paul Shepard. Después, en segunda instancia, menciona la versión historiográfica nacionalista india, la cual pone la cuestión por fuera. ¿Qué quiere decir esto? O qué quiero decir con esto, que la conquista se da como una acción deliberada, ¿sí? Es decir, los británicos fueron con la intención de conquistar, por lo tanto, ¿qué se da? El sometimiento, el saqueo mediante la violencia extrema, ¿sí? Es decir, a nosotros nos colonizaron, ¿sí? Entonces, bueno, lo que estamos dando es un justificativo a este inicio de este nacionalismo, lo mismo que mencionaban los otros autores y Metcalfe, ¿no? El relato para construir esta identidad nacional. Y por último, Chepadas menciona la historiografía actual, ¿no? Es una historiografía que va más de la mano con una mirada más matizada de este justificativo de la invasión, que indica que los británicos no cayeron en una espiral expansionista solo por defender sus intereses comerciales, sino que en un primer momento intentó apoyarse en las relaciones económicas y sociales existentes para utilizarlas a su favor. ¿Qué quiere decir? Esto que hemos visto en textos anteriores, de darle entidad al rol del colaborador, ¿sí? No marginar las propias responsabilidades internas, ¿no? No quitarle agencia a los actores locales. Entonces, lo que está haciendo es, de alguna manera, Pouchepaz explicar que en realidad, si bien la compañía lo que trató de hacer es obtener el mayor beneficio con el menor coste humano, ha sido coayudada por los sectores locales, por las casas locales de mayor poder o mayor injerencia en términos productivos y comerciales, ¿no? Lo que también podemos mencionar o agregar a esto, por último, es que Woolf coincide con esta visión historiográfica, y eso lo vamos a poder estar viendo en todo lo que es el desarrollo de su producción. Ahora bien, estas aclaraciones en realidad han sido como para que podamos abordar con pinzas o con una mirada más crítica a la hora de aproximarnos a distintos textos.